Hola, buenas tardes. Este es un video para la utilidad de una prueba estadística dentro de la investigación cuantitativa. ¿Qué es una prueba estadística? Una prueba estadística es aquella que valora los datos que tenemos dentro de nuestro trabajo de investigación y que se van recopilando a través para poder tener nosotros una asertividad dentro de nuestro trabajo de investigación, se necesita tener dos tipos de hipótesis, que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Recordemos que son 6 tipos de criterios en los que necesitamos conocer para elegir adecuadamente uno de nuestro estadístico de prueba. Y estos son los tipos de investigación que tenemos dentro de los niveles de investigación, los diseños de la investigación y el objetivo estadístico dentro de la investigación. Vamos con la prueba estadística más conocida de todas, chi cuadrada. Se utiliza la chi cuadrada cuando se utilizan solamente dos grupos y queremos comparar una variable aleatoria de naturaleza nominal dicotómica. Pero también se puede usar si es que nuestra variable aleatoria tiene dos categorías, es decir, si es politómica. También podemos usar si es que queremos comparar más de dos grupos chi cuadrada de homogeneidad desde una tabla de 2×2 hasta tablas de R por 100. Un número de filas por un número de columnas que pueden ser más de 2. Otra de las pruebas estadísticas más conocidas es la t-student para muestras independientes. Se utiliza cuando queremos comparar grupos de la misma variable o de variables numéricas. Existen otras variables de la t-student, por ejemplo la de la muestra, cuando trabajamos con un solo grupo, o nuestra misma variable es numérica. Siguiendo con las variables numéricas, si tenemos que comparar más de dos grupos, entonces se utiliza el ANOVA con un factor intersujeto, conocido también como ANOVA de una vía o simplemente como un factor. Pero si lo que queremos comparar son dos medidas de un mismo grupo, entonces realizaremos la t-student para muestras relacionadas. Pero si son más de dos medidas, en ese caso utilizaremos la ANOVA para medir medidas repetidas. Esta también es conocida como ANOVA con un factor intrasujetos, distinto al de arriba. Estas pruebas estadísticas son conocidas como paramétricas porque su variable aleatoria es numérica y tienen que cumplir algunos supuestos adicionales como distribución normal u homogeneidad de varianzas. ¿Y qué pasa si no las cumplen? Pues entonces tendríamos que optar por una alternativa no paramétrica. La alternativa no paramétrica a t-student para muestras independientes, por ejemplo, es la U de Mann-Whitney, y para ANOVA con un factor intersujetos el ANOVA de Kruskal-Wallis o H de Kruskal-Wallis. La t-student para muestras relacionadas se soluciona con una prueba de Wilkinson. Y la prueba de Friedman la conocen también como el ANOVA de Friedman para medidas repetidas. Utilizamos estas pruebas estadísticas de manera primigenia cuando nuestra variable aleatoria es ordinal o cuando es numérica y no tiene distribución normal. Por eso a estas pruebas se le conoce como el equivalente no paramétrico de sus respectivas analogías. Por otro lado, si realizamos dos mediciones sobre una misma variable nominal dicotómica, entonces tenemos el chi cuadrado de Magneman, que debe hacer la analogía de t-student para muestras relacionadas cuando nuestra variable aleatoria es nominal dicotómica. Pero, ¿qué sucede si esta variable es dicotómica? Pues entonces aplicamos Q de Köppen, la cual se extiende de manera similar como chi cuadrada de homogeneidad para cuando tenemos más de dos medidas o cuando nuestra variable aleatoria es politómica. De esta forma completamos la mayoría de las pruebas estadísticas y solo nos faltaría la correlación de Pearson cuando
relacionamos dos variables numéricas y su equivalente no paramétrico, la correlación de Spearman, cuando nuestras variables no cumplen con el supuesto de normalidad. Aquí hemos incluido los 6 criterios que hemos mencionado con los que debemos escoger nuestras pruebas estadísticas. Tipos de investigación, que fue el primer criterio: transversal, longitudinal, descriptivo, analítico, niveles de la investigación, nivel descriptivo, nivel relacional, porque es variado. Diseños de la investigación, generalmente utilizados para estudios epidemiológicos y las medidas repetidas para estudios experimentales. También las variables aleatorias numéricas se utilizan en los diseños experimentales. Este es el tercer criterio. El cuarto es el objetivo. Todas estas pruebas estadísticas son comparativas. Las que no están aquí, o las que no aparecen como correlación de Pearson y correlación de Spearman, la variante paramétrica y no paramétrica de la correlación, no aparecen porque esta es una tabla comparativa o es una tabla del objetivo comparativo. Las escalas de medición de las variables es el quinto criterio. Y cuando nuestra variable aleatoria es dicotómica, tendremos que escoger entre estas opciones. Si es que es politómica, las pruebas pueden ser distintas en algunos casos. Si es que es ordinal, tenemos casi todas las pruebas no paramétricas. Y si esta es numérica, las pruebas paramétricas. Entonces, la escala de medición también influye sobre la prueba estadística que tengamos que aplicar. Y finalmente, el sexto criterio es el comportamiento de los datos. Nosotros podemos intentar hacer una t-de-student para muestras independientes, pero si no cumplimos con el supuesto de normalidad, tendríamos que ir por un equivalente no paramétrico, como Q de McWignon. Entonces, la distribución de la variable también influye sobre la prueba estadística que finalmente tendríamos que aplicar, y ese es el sexto criterio. Todas estas pruebas estadísticas son consideradas no paramétricas, es decir, chi cuadrado, McNemar, Q de Cocan, son pruebas estadísticas no paramétricas, pero cuando hablamos de equivalentes no paramétricos o alternativas no paramétricas a las pruebas estadísticas paramétricas, pues nos estamos refiriendo fundamentalmente a aquellas que se aplican para mayores ordinales de primer. Entonces, si no podemos aplicar una prueba paramétrica, aplicaremos su equivalente no paramétrico. Estos son los estadísticos más utilizados